nombre es Raúl Martínez, soy soldado de la clase 1962. Me incorporaron en el año 81 al servicio militar obligatorio en la compañía de Intendencia 181 Bahía Blanca. Aproximadamente en marzo del 82 me dan de baja, ya habiendo cumplido con el servicio militar obligatorio, y me reincorporan por situaciones de la guerra de Malvinas para asistir. La compañía era trasladada en varias zonas del sur del país. En una de ellas, y como primera distancia, es San Antonio Este, y luego Comodoro Rivadavia, Río Gallego, y así sucesivamente con el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. ¿Cuándo llegás? ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste que tenías que ir? Bueno, me entero que tengo que ir por un llamado del ejército nuevamente cuando me reincorporan por los hechos sucedidos en Malvinas el día 2 de abril. No recuerdo bien la fecha, pero es mediados de abril donde nosotros nos trasladan en camiones de ejército por ruta hacia San Antonio Este, sin saber cuál era el destino, porque cuando nos incorporara nadie sabía el destino, así que fuimos trasladados al sur, varios compañeros a San Antonio Este, otros a Puerto Madryn, otros a más allá, Trelew, Comodoro Rivadavia, entre otros, Río Gallegos, de lo que más o menos las localidades que me acuerdo donde fuimos trasladados, desplegados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Bien, llegaste a San Antonio junto con René. Llegué a San Antonio junto con René y otros compañeros más de la compañía con la cual habíamos compartido el servicio militar obligatorio durante todo el año, pero mezclado con grupos de otras compañías de Comando Quinto Cuerpo Ejército, del Batallón de Comunicaciones y así sucesivamente. Lo mismo sucedió con los suboficiales, que eran suboficiales, algunos de la compañía nuestra, la compañía de Intendencia, y otros de compañías distintas a las cuales no conocíamos ni habíamos tenido ningún contacto. Entonces se hace un grupo de camaradería ahí donde estuvimos instalados durante el periodo de guerra, y bueno, y así sucedieron los días que transcurrió durante el conflicto. Llegaron, se instalaron en el desvío. Hoy en día el desvío, pero es Transporte Ortiz, era el Correcto. Sí, haciendo un poquito de memoria, era Transporte Ortiz, muy conocido por la gente de San Antonio Este. Era un lugar de depósito, creo que de una reconocida marca de gaseosas, y ahí nos hospedaron. Era un galpón con 2 portones y todo chapa, para cómo nos tocó, en desgracia, una época muy difícil con mucho frío. Recuerdo nieve en ese entonces. Recuerdo que teníamos un lugar donde ir a higienizarnos, que era el lugar de la estación, donde se ponía en marcha una vez por semana una caldera para podernos dar un baño. Lavábamos ropa en ese lugar, en ese mismo lugar de la estación, en unos piletones, y colgábamos nuestra ropa en algún tejido, alambre o... ¿En la estación de tren te ibas a bañar vos? Poste, sí, cruzábamos una vía, no sé si precisamente era la estación, sé que era un lugar de ferrocarril. Quedaba cruzado al lugar donde nos estábamos hospedando. Bueno, ahí teníamos la suerte de una vez a la semana podernos higienizar, bañarnos, lo que sea. Durante 1 hora era el plazo máximo, porque después ya no había más agua caliente y todas esas cosas. Después, entre otras cosas, como cosas que recuerdo de San Antonio Este, teníamos había cedido una cámara frigorífica dentro del pueblo, de la ciudad. No recuerdo la dirección, sé que había una cámara frigorífica donde ahí guardábamos nuestros alimentos, lo que necesitaban el frío y demás. Yo, como soldado conductor en esa época, asistí a ese lugar a buscar nuestras comidas. ¿Qué es soldado conductor? El chofer, digamos. Chofer del conductor. Eso es mi rol dentro de la compañía, digamos. Iba a buscar mercadería, lo que sea dentro de la cámara, bolsas de papa, harina, carne que se guardaban en esa cámara, y bueno, lo traíamos al lugar para posteriormente cocinarlos. ¿Cómo era el día a día ahí? ¿Cómo era un día? Un día era difícil, era levantarnos 7 de la mañana con un silbato, al trote, y bueno, como yo contaba, no quiero victimizarme con esto, pero es algo que llevo muy,
muy profundo en el dolor más que nada. Había suboficiales que nos habían mezclado de otros grupos, de otras compañías que ni lo conocíamos nosotros. Entonces había un par de oficiales que se sobrepasaban con nosotros, porque nosotros éramos chicos de 18 años, pero ya habíamos cumplido el servicio militar, lo cual eso hacía que teníamos una experiencia más que el soldado que entraba recién. Entonces era como que a nosotros no nos podía venir a manejar un cabo de 18 años, porque nosotros ya teníamos 19. Entonces esas cosas en el servicio militar se aprenden, es como que nosotros éramos ya con un cargo superior, más allá que ellos sean suboficiales. Bueno, la anécdota es que había un sargento de, no me acuerdo ni qué de compañía era, de Bahía Blanca era, pero creo que era compañía comando, una cosa así, que nos traía a maltraer con el maltrato. Entonces por eso, volviendo a lo que vos me consultabas, cómo era el día a día, era un día sorpresa. O sea, nos levantábamos bien y a lo mejor lo pasábamos todo el día bien, como que por ahí este sargento se levantaba con otro humor y bueno, nos hacía bailar y todas esas cosas que nosotros, ya para nosotros, en una época de guerra no te podían hacer bailar rana, carrera mal, sino que te tenían que instruir y preparar psicológicamente para estar en una guerra, nada más. Así que bueno, por ahí había días difíciles, había días que nos pasábamos bien. Después más adelante te voy a contar la anécdota con este sargento. ¿Qué? ¿Querés contarla? Contala. Bueno, pero o sea, uno piensa, a lo mejor suena a que uno es, digamos, se hace el víctima, pero no, fue así. Yo en la compañía de intendencia acá en Bahía Blanca, durante el año que estuve haciendo el servicio militar obligatorio, jamás estuve privado de un franco. Que las privaciones del franco es cuando, digamos, uno se porta mal, que hace un desarreglo, contesta mal o cosas. Durante el periodo de año que estuve haciendo el servicio militar, jamás estuve privado de un franco. O sea, tenía un comportamiento excelente. No me quiero jactar de eso, pero te lo comento como es así. Cuando me tocó estar en San Antonio Este, los 2 meses y medio que estuvimos allá, me tocó este sargento que te decía malhumorado, y era como que a mí y a otros 2 o 3 compañeros nos había tomado de punto y no podíamos ni mirar para el costado porque eran días de arresto. Tengo la humillación más grande que tuve en mi vida, la recibí ahí. Creo un poco salvado por los ciudadanos de San Antonio Este, que nos salvaron un poco, porque para que se entienda, estuve dentro de un calabozo de campaña. Calabozo de campaña, para que no entiendan, el servicio militar se llama aquel que se manda una macana, digamos, estar estaqueado de mano y pie, con la lonita de la carpa a 10 centímetros de tu cara y estaqueado de pie y mano. Entonces esa yo creo que fue la humillación más grande que tuve en mi vida, y el odio que le tuve a esta persona, más allá que sea suboficial, y casi hemos llegado a cosas graves, porque la verdad que era como para lesionarnos uno con otro, porque ya era intolerable la situación. Tanto conmigo como con otros 2 o 3 compañeros, este sargento se la había agarrado con nosotros. Entonces, te digo, la vivencia de San Antonio, más allá que la gente es muy solidaria, muy espectacular, pero con esta persona la pasamos realmente mal. Y nunca me lo voy a olvidar, y te digo que el momento más humillado de mi vida he sido por esta persona. Pero bueno, así era, así. Te digo, te conté eso, un breve recuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el calabozo de campaña? Calabozo de campaña, ¿Y por qué? El por qué, ya te digo, era porque una idea que me había tenido este sargento, y ahora te voy a explicar el otro por qué. Resulta de que se cocinaba en tambores de 200 litros, el tambor de chapa que conocemos de aceite, cortados a la mitad, se hacía fuego afuera de ese galpón de Ortiz y se cocinaba con eso. Cuando se terminaba de cocinar de un día para el otro, ese tambor quedaba con humedad, intemperie, que yo cuando, entonces el otro día, por desgracia teníamos el cocinero que no era muy higiénico, entonces se cocinaba en el mismo tambor con óxido, pero mucho óxido. De un día al otro se oxidaba. Se revolvían los guisos, qué sé yo cuánto, y ahí se cocinaba. Era tal el gusto a óxido que tenía que yo en un momento dado dije, no puedo comer esto, porque no lo podía comer. O sea, tendría que haber tenido mucha hambre para haberlo comido. Entonces, como era un chofer yo, en alguna escapadita por allá, tenía
10 pesos en el bolsillo, no sé cuánto era en ese entonces, y me pude comprar 2 empanadas en una roticería. La peor idea mía fue haber venido caminando de esa roticería, que a un par de cuadras de ahí, y vengo comiéndome esa empanada. Tenía hambre, era mediodía, y me ve este sargento porque yo no quería comer la comida esa que se hacía ahí, y bueno, ahí le pasé mal. Eso fue, por ese motivo, esta persona me agarra como un odio, qué sé yo cuánto, y ahí estuvimos en calabozo de campaña, compañeros, 2 o 3 compañeros míos, y yo. En un momento dado estábamos, ahí hay una calle muy cercana a la vía, un paso a nivel de ese depósito, entonces nos habían estaqueado a un costado de eso, en un descampado libre, al rayo del sol y a la intemperie total, y en un momento dado pasa gente del pueblo, gente civil de ahí, y ve esa situación, ese panorama donde vemos 3 compañeros atados de pie y mano en un calabozo de campaña, y por ese motivo, no sé, se contactó con autoridades, vino, no recuerdo bien en ese momento, había un jefe máximo que no sé si procedía de Buenos Aires, de Bahía, no me acuerdo dónde, donde llama al jefe de esta compañía a hacerse cargo de lo que había hecho. Entonces, por suerte, gracias a la gente de San Antonio que vio la situación, nos retiran de calabozo de campaña, igual estuvimos en un calabozo chiquito, pero bueno, ya era una habitación. Pero ahí por eso te digo, cuando vos preguntabas cómo lo había pasado, San Antonio realmente, por esas vivencias nada más, o sea, por mis propios jefes de ejército que nos hacían esas atrocidades, la pasé mal. Ahora, si me decís por la gente, excelente. Excelente, la verdad que tenía un trato muy ameno, nosotros íbamos a un lugar para conseguir una comida, nos donaban cosas, de hecho organizamos en un momento dado un evento que eran unos partidos de fútbol, no me acuerdo si era con el seleccionado de San Antonio, un equipo de San Antonio, y bueno, creo que fueron 2 noches, 2 partidos, y solicitábamos que nos donaran algún alimento no perecedero, en ese entonces eran cigarrillos, alguna bebida, bueno. De hecho, nos donaron cajas y cajas completas para que nosotros pudiéramos tener durante la guerra, tanto sea cigarrillo, algún chocolate, algún alfajor, alguna golosina, que eso el ejército no te lo provee. Entonces nosotros tenemos que buscarle esa forma. Y la verdad que la gente de San Antonio se portó excelentemente bien. De hecho, yo como para tener un recuerdo más acercado a la fecha, tengo un hijo hoy de 18 años. Cuando él tenía, creo que 10, 11 años, llevé a conocer Huerta. ¿Y cómo fue? Y es un momento difícil. Recordar todos estos hechos que yo te digo, ¿viste? Nada más, pero después en lugar, qué sé yo. ¿Cómo fue encontrarse con ese lugar tantos meses, claro, 2 meses y pico? De tantos años de historia, de cosas que más que nada uno le quiere delegar a los hijos, y nada, qué sé yo. Perdón por la emoción, pero es el sentimiento que uno tiene de haber cumplido con la patria, de haber pasado por esos malos momentos que les comento, la verdad. Perdón. Pero bueno, qué sé yo, encontrarse con ese lugar, yo siempre digo que cuando le toca hacer a uno y más por servir la patria, es muy grato. Las ingratitudes son esta gente que lamentablemente cumplía con orden de operaciones y hacía, porque tenía una tira de jefe, sus atrocidades. Yo ni me quiero imaginar en el frente de batalla las cosas que han pasado mis compañeros, porque realmente si nosotros lo vivimos en un lugar sereno, donde lo único que teníamos que hacer era custodiar el lugar, custodiar a la gente de San Antonio, el frente marítimo y todas esas cosas, y lo único que teníamos que era abastecer a la gente del norte, que por eso estábamos en ese destino, que venía por el tren, ahí en San Antonio se termina la vía, entonces se bajaba todo el cargamento, tanques, camiones, todo eso, y se seguía por ruta. Nosotros teníamos que abastecer a nuestros compañeros que seguían viaje hacia el sur. Entonces te digo, por eso la emoción es por
Sí. Por las malas actitudes de este personaje, nada más. Y cuando estaban ahí en San Antonio, ¿existía esa idea de un posible ataque al pueblo, un posible ataque al continente? Desde ya que nosotros como soldados nunca lo íbamos a saber, pero sí nos tenían preparados psicológicamente para que eso se ocurría. Entonces había movimientos de simulacros de guerra que se llamaban durante la noche. Nosotros salíamos a custodiar el lugar, a recorrer por la zona del campo y esas cosas. No, si bien no practicábamos tiro y demás, pero hacíamos los movimientos o ejercicios que se deberían hacer en ese entonces. Sí. Y pensando un poco esto que decís del vínculo con la gente, ¿tuviste la posibilidad de vincularte con gente, con alguna familia, yendo a comer a la casa de alguien? Sí, Contame sí. eso que es un poco más Sí, lindo. sí, eso es real. Me tocó y por una cuestión casual, pero más allá de eso, si no lo hubiese conocido era lo mismo. Yo conocí a una chica que fue excuñada de una novia que tuve acá en Bahía o casualidad esos días me encuentro allá en San Antonio con ellos. Bueno, de hecho que lo primero que hicieron fue invitarme a la casa, compartir con ellos lindos momentos con toda la familia, con una hermana que tenía ahí y me invitaron en retiradas oportunidades. Eso fue un caso porque los conocía, pero toda la gente se brindó siempre. El caso que no me voy a recordar el nombre del chofer en esa época, era el chofer de Ortiz, que andaba en el camión que repartía gaseosas. Nos habíamos hecho muy, pero muy amigos. El hecho de compartir cosas, de que yo iba al lugar donde él estaba y compartíamos un mate, charlábamos como él un civil, nosotros un informado. Eso sí me quedó lindo recuerdo, como también la mayoría de la gente que conocía ahí, muy amena. Es más, esta gente de Ortiz, que yo no recuerdo bien el caso cómo fue, pero ellos tenían en su momento un móvil, un Jeep, un Willy. Era un Willy civil. No sé por qué motivo nos cedieron a nosotros ese Jeep y con ese Jeep hacíamos las cosas más chicas, digamos, de ir al negocio al lado, hacer un trámite, cosas chicas que no lo hacíamos con el camión, porque nosotros lo único que teníamos en ese entonces eran 2 camiones y no tuvimos un limón, creo que tuvimos una camioneta y nada más. Entonces ese Jeep nos facilitaba como un vehículo chico como para movernos ahí dentro del pueblo. Entonces, como yo estaba a cargo de lo que se llama Arsenal, que era el parque automotor, medianamente algo entendía, ya había estado trabajando en un taller, entonces alguna asistencia mecánica le hacía. Y de hecho me había hecho conocido, tampoco mi memoria no me permite recordarlo, en un electricista que estaba ahí a 2 cuadras del lugar donde nosotros nos hospedábamos. Estábamos, digamos, instalados y muy amablemente me hacían los servicios que se necesitaba para el Jeep, colaborábamos y jamás se nos dijeron no te vamos a atender porque ustedes no van a pagar o por X motivo. No, con la gente de San Antonio Este la verdad que... ¿Y te acordás el nombre de esta familia en la que ibas a comer? El apellido a medias me lo acuerdo, que era Huanchinao o una cosa así por el estilo. Yo me acuerdo que nosotros estábamos de este lado de la vía y ella vivía en el otro barrio, y el otro barrio, capaz que vos me lo sepas decir, no me acuerdo si no era el barrio, puede ser Seferino. Puede ser. Sé que estaba del otro lado de la vía, nosotros estábamos de un lado y había que cruzar la vía y hacer unas 7 o 8 cuadras creo, y ahí era ese lugar, pero sinceramente no. Ni siquiera me sale el apellido de esta persona, pero sí, me han atendido muy amablemente, sí. Y después donde concurríamos cualquier negocio, a veces no queríamos abusar de eso, pero hasta si vamos a comprar, por decirte, una golosina, no la cobraban, ¿no? Un atado de cigarrillo, una cosa por el estilo. Sí, mucha amabilidad. Sí. ¿Y tenían momentos de ir como de paseo por el pueblo, más allá de vos que ibas a hacer diligencia, en cierto modo? Sí. ¿Algún momento de paseo, de ir a la plaza, eso? No se nos daba porque no teníamos el franco necesario para eso. Yo creo que en una oportunidad, justamente lo que te hablaba del buen comportamiento, no sé por qué me otorgaron un día de franco con otro compañero, pero ese día se pasó volando porque creo que fuimos
a esta casa de la chica amiga, tomamos unos mates y cuando quisimos acordar se nos pasó el día y volvimos, nada más. No éramos de andar paseando por el centro y no por el estilo. No, la verdad que eso no. Es más, conocí poquito San Antonio del Puerto, un poquito ahí donde íbamos a esa cámara frigorífica que estaba medianamente en el centro, y a lo de esta chica amiga y la estación donde nos íbamos a bañar. Recuerdo que habíamos conseguido en el trayecto desde donde estábamos hasta la estación donde nos íbamos a bañar una garita de esas de ferrocarril, chiquita con una salamandra en el medio, y ahí teníamos nuestras andanzas. Conseguíamos un paquete de harina, un poquito de algo y hacíamos unas tortas fritas en ese lugar con la salamandra que había, juntábamos alguna ramita, alguna cosa por el estilo, y en eso era nuestro hobby, nuestro escape, digamos, para salir de la rutina. Algunos entonces se bañaban en la estación de tren, otros, como el caso de René, dijo que él se bañó en un club alguna vez, en algún salón. Es probable, yo lo que recuerdo que era pertenencia de ferrocarril, el lugar donde me iba a bañar. Y del club no recuerdo, por ahí capaz que lo habían separado a él, iban 15 para un lado, 15 para el otro, y sí, es probable que así sea. Yo lo que más recuerdo era la estación que teníamos que... No sé si era la estación, sé que era un predio de ferrocarril, donde había una caldera y donde había un par de duchas ahí como creo que era para los operarios del lugar. Claro. Y bueno, se nos cedía a nosotros, ya te digo, muy de vez en cuando, una vez por semana, creo yo recordar, así que el día jueves teníamos que ir a bañarnos, porque ya hasta el otro jueves, por ejemplo, no nos bañábamos. Y bueno, tender la ropa donde pudiéramos. ¿Y se enteraban de lo que estaba pasando en las islas, de la guerra? Sí, nos enteramos a medias por algún medio periodístico, o no tanto por comentarios de nuestro jefe, porque nuestro jefe creo que siempre estuvimos ganando la guerra, cosa que no sucedió, ¿no? Pero era como que a los 18 años vos no estabas tan pendiente de eso. Si bien estabas preparado psicológicamente para que si tuvieras que asistir, ibas, porque a los 18 años tenés toda la fuerza del mundo, entonces... Pero no sé si estábamos tan enterados de lo que sucedía. Sí, en algunos medios periodísticos por ahí, pegábamos algún televisor que andaba dando vueltas en algún lugar. Creo que por ese tema sí nos enterábamos de algo, sí. ¿Y la vuelta? ¿Hasta cuándo estuvieron en San Antonio? ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo fue? La fecha de vuelta no nos recordamos, lo que sí recordamos es que veníamos muy cabizbajos sabiendo de la situación de Malvinas, de haber tenido la rendición, y bueno, veníamos muy cabizbajos porque no había otra forma de animarnos, y sinceramente mi memoria me juega una mala pasada que no recuerdo exactamente la fecha. Posterior a la rendición, de haber sido, no recuerdo exacto, pero como tampoco me acuerdo, probablemente sí, pido disculpas si sucedió, pero no recuerdo que nos hayan despedido, qué sé yo, algo así. Menos cuando llegamos a Bahía, después fuimos los chicos de la guerra, los chicos locos que nos maltrataron, entonces menos nos trataban como tal. No, yo no quiero que me idolatren ni que me digan San Raúl, pero... me siento partícipe de una guerra y creo y estoy convencido que es así. Tal es así que me han convencido algunos compañeros que pertenecemos a una guerra, pertenecemos a un teatro de operación, desde las órdenes emanadas desde Bahía Blanca hacia el sur, como decir, el primer destino era San Antonio, pero después todo el sur estaba en una zona, cuando se arma una guerra hay que ser una zona estratégica, digamos, de combate y de defensa. Entonces, más allá de que hoy por hoy no estemos reconocidos como soldados de la guerra, ya te digo, a mí me convenció un compañero mío que me dice, no, fuimos a la guerra nosotros. Y no, yo estuve en San Antonio nada más, no tengo derecho a reclamar nada, pero sí. Entonces cuando me muestra un libro de guerra que conseguimos nosotros mismos por gestiones para ver si nos reconocían en algún momento, conseguimos un libro de guerra del Estado, donde tienen todo asentado día por día las órdenes de operación y demás,
Y ahí me encuentro en el listado donde soldado Raúl Martínez, soldado conductor en la compañía de intendencia, destino San Antonio Este, grupo de abastecimiento 1. Entonces ahí me cae la ficha como diciendo, ah sí, si yo estoy en el libro de guerra es porque estuve dentro. Y así como le pasa a todos mis compañeros. Y hasta el día de hoy seguimos reclamando por un reconocimiento del Estado y nunca lo pudimos lograr. Así que bueno, acá estamos todavía. Bueno. Ya con 60 años de edad, ya no queda mucha fuerza para seguir reclamando, pero bueno, si algún día se da, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, desde ya te agradezco a vos por la nota, por la difusión y bueno, si le llega a la gente de San Antonio, el abrazo enorme y el reconocimiento para ellos que siempre nos han estado atendiendo con mucha